Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para ello, ¿verdad? Quiero que abramos o que busquen en su Biblia. Voy a dar algunas citas bíblicas, pero yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes meditaran más que nada en esta parte que el Señor tiene para nosotros. El Señor, creo, ¿verdad?, que día con día nos habla. El Señor día con día nos da algo nuevo para meditar en nosotros y más que nada nos habla a nuestro corazón para poder enmendar las cosas que en ocasiones hacemos mal. En esta hora yo quise preparar una pequeña reflexión hablando acerca de las promesas que uno le hace a Dios y que muchas veces lo hacemos desgraciadamente sin pensar. Vamos para ello, como título le puse voto a Jehová. ¿Y qué es lo que significa un voto? Pues un voto, hermanos, precisamente es una promesa, un pacto, un juramento. En muchas de las ocasiones, yo quisiera hablar, ¿verdad?, como padres. A veces como padres nosotros se nos hace tan fácil decirle a nuestro hijo, si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar esto. Ay, ¿qué dice el hijo? Ay, papi o mami, qué bueno. ¿De veras me lo prometes? Sí, sí, yo te lo prometo. Y pasa el tiempo, quizás el niño se esfuerza, se esmera, saca buenas calificaciones y ¿qué hacemos? Que muchas veces no cumplimos. Y sabe qué, hermano, que muchas de las ocasiones o casi en todas las ocasiones que nosotros hacemos eso, decepcionamos a nuestros hijos. La verdad. Yo no sé si a usted le ha pasado, si no le ha pasado, pero a nosotros sí. Quizás en ocasiones llegamos a hacer lo mismo y quizás mis hijos en el tiempo que pasaron esas circunstancias, pues no decían nada, pero sí nos los dijeron hasta después. Y realmente, hermanos, es una situación que a lo mejor como padres, bueno, a mí sí me dolía que ellos dijeran, es que tú no cumples, es que tú me prometes y no cumples. Entonces, hermanos, pues yo quisiera, ¿verdad? Mayormente, si a nosotros como padres y a nuestros hijos, como los que les prometemos y no cumplimos, les duele o formamos en ellos algo, un resentimiento hacia nosotros, ahora imagínense qué será hacer una promesa y que no se cumpla a Dios. Imagínense. Bueno, pues para ello, ¿verdad? Vamos a empezar y voy a leer lo que la palabra del Señor dice en Proverbios 20:25, que dice así la palabra del Señor. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué es, hermanos, lo que aquí Salomón está escribiendo en Proverbios? Él a través de la vida, a través de la sabiduría que Dios le había concedido, se había dado cuenta a lo mejor de personas que prometían cosas, de que estaban en una dificultad, de que estaban pasando cosas y que en ese momento, ay, Dios, si me ayudas, voy a hacer esto. Si te doy, o sea, siempre, ¿no? Era el que, ayúdame y yo te prometo. Sácame de esto y yo te prometo. Eso, pero en este caso, Salomón se estaba refiriendo a cuando una persona se quería dedicar exclusivamente a consagrarse a Dios. En el tiempo de Israel, los nazareos eran las personas que se dedicaban exclusivamente al servicio de Dios, que eran los levitas. Entonces, esto es lo que Salomón decía. Lazo, ¿qué significa o qué es un lazo? Es una trampa. Es una trampa donde uno puede caer. ¿Por qué? Por causa de no pensar lo que estamos hablando. La verdad, en este caso, hermanos, nosotros tenemos que pensar y meditar cada palabra que le digamos a Dios. Porque dice en una parte de las escrituras que vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. En este caso, hermanos, pues vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, solamente dos ejemplos.
que de personas que también hicieron una promesa, pero que eso les resultó a lo mejor pues algo doloroso. Vamos a ver lo que dice Jueces capítulo 11 y voy a leer los dos versículos que es el 30 y el 31 que dice así. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Aquí estamos viendo una promesa de un juez. ¿Por qué? Porque Jefté fue un juez de Israel cuando todavía no tenían rey. Ustedes saben que, pues ahora sí que ellos estaban siendo gobernados por jueces que Dios les levantaba. Entonces Jefté era uno de esos. Y él tenía, pues ahora sí que lo fueron a ver, bueno, ustedes lean todo ese capítulo para que se den cuenta por qué llegó hasta este momento de poder prometer a Dios, de hacer un voto, de hacer un pacto, de hacer un juramento con Dios. ¿Por qué? Porque él quería que le entregara en sus manos Dios a los amonitas. Entonces, pero fíjese, hermano, ¿qué es lo que dice la palabra? Cualquiera que saliera a recibirme de las puertas de mi casa. O sea, uno quizás lo piensa y dice, ay, ¿cómo es posible? No lo medita lo que está hablando. Es lógico que lo primero que iba a salir era su familia. Pero en este caso, hermanos, sí fue su hija. Él solamente tenía su hija, él no tenía otro pariente más que su hija. No tenía hijo, no tenía hija. La Biblia no menciona si tenía esposa, no tenía esposa. A lo mejor la tuvo, si falleció, no sabemos qué pasó. Pero la Biblia solamente habla de él y su hija. Y dice la palabra del Señor que esta muchachita era virgen, era doncella. Entonces, cuando la ve que sale alegre, cantando, danzando, tocando pandero, porque ella había recibido la noticia de que su padre había salido victorioso, Jefté, ¿qué pasa? Imagínese usted. Imagínese qué es lo que prometió, que lo iba a ofrecer en holocausto a Jehová, lo primero que saliera. Yo creo que él ha de haber pensado, va a salir un toro, va a salir una vaca, van a salir mis ovejas. O sea, no sé qué pensó, pero eso sí fue un lazo para él. ¿Por qué? Porque la primera que salió a recibirlo fue su hija. Él, en lugar de sentirse contento, quizás se sintió, no sé, con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque se sentía contento de la victoria, pero a la vez triste por la promesa que había hecho a Dios. Así, la palabra del Señor más adelante de los versículos que acabamos de leer nos está diciendo que Él le dice que rasga sus vestidos y le dice que ella había sido causa ahora de un dolor para él. Entonces ella le dice, Padre, pues creo que tienes que cumplir. Hazlo, solamente déjame ir a llorar mi virginidad. Y se fue por los montes 2 meses. El padre le dio permiso, pero pues hermanos, la palabra es la palabra y pues él dice que pues él hizo lo que había prometido, la ofreció a Dios. Entonces, pues así eran, ahora sí que así eran las promesas, hermanos, eran en ese tiempo las promesas, así como Dios cumplía su palabra de cuidar a su pueblo, de rescatarlo, de levantarlo, de que nunca iba a desaparecer esa nación. Pues así también el pueblo o la persona que prometía tenía que cumplir. Pues esto es un ejemplo. Ahorita vamos a ver otro ejemplo que nosotros lo podemos ver en primero de Samuel capítulo 1 en el versículo 11. Aquí nosotros vamos a ver el voto o la promesa que hace Ana, ¿sí? Vamos a meditar o vamos a ver qué es lo que dice. Es primero de Samuel 1:11. Dice así la palabra del Señor.
E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí estamos viendo otro voto, otra promesa, otro pacto. Ana era una mujer, creo que todos lo sabemos, que fue una mujer estéril, una mujer que Dios no le había concedido tener hijos. Y ella tenía una rival, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo los hombres que podían solventar los gastos, quizás de las mujeres, pues podían tener, ¿no? En este caso él tenía dos. Él tenía dos y pues era Ana y la otra que sí tenía hijos. Ana lloraba, Ana oraba a Dios, estaba amargada, hermanos, ¿sí? Porque así nos dice la palabra de Dios, que cuando ella estaba orando en el templo, dice que con amargura de alma, ella se expresaba a Dios, ella le pedía. ¿Por qué? Porque creo que no es fácil vivir una situación, la situación que ella estuvo viviendo, ¿no? Vivir con una mujer que tenía hijos y que es la otra mujer de su esposo y que ella se burlara. Ay, tú no tienes hijos, yo sí tengo. Pero ella solamente le pidió a Dios. Y ella hizo una promesa y le dijo que si le concedía un hijo, ella lo iba a dedicar. Allí estaba meditando, no como en el otro ejemplo, estaba meditando lo que lo que estaba prometiendo, que en este caso era darlo al servicio de Dios, a su hijo. Y así lo hizo, hermanos. O sea, ustedes lean esta historia y no se van a dar cuenta que Ana, ay, no, mejor me arrepiento. No, 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 mejor, ay, si yo no tenía hijos y ya lo primero que me dio, se lo voy a dar. No, hermanos, no lo hizo ni por obligación, no lo hizo porque pues por quedar bien. No, simplemente era un pacto que ella había hecho con Dios. Si Dios le concedía un hijo, ella lo iba a dedicar y así fue. Para mí, hermanos, quizás sí hay muchos profetas, pero la verdad para mí Samuel, que fue el hijo que ella tuvo, es uno de los mejores profetas que hubo, que claro, como hombre tuvo errores, los tuvo. Pero para mí, en cuanto al servicio, en cuanto a su dedicación, en cuanto a su obediencia a Dios, creo que no hay otro como él. Y sobre todo que fue toda su vida hasta que fue anciano y murió, fue de Dios, fue dedicado al servicio de Dios. Entonces aquí vemos otra promesa que se cumple, pero que se cumple con gozo, que se cumple con alegría y sobre todo que sí se cumple. Aunque Dios también no se quedó así, sino que le dio más hijos. Aparte de Dios le concedió más hijos. Así que, hermanos, aquí estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo conforme a la palabra de Dios lo que Dios tiene que enseñarnos en esta hora para cada uno de nosotros. Ahora bien, pues quizás podemos ver muchos ejemplos, pero creo, hermanos, que lo más interesante de todo esto es que nosotros meditemos qué le hemos prometido a Dios. Muchas veces estamos en problemas, en enfermedades, y Señor, si tú me sanas, voy a estar siempre en tu casa. No, Señor, pero es que si tú me sanas, yo voy a predicar. Señor, pero es que si tú me das esto, yo te voy a servir. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos prometido a Dios? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de esas cosas hemos cumplido sobre todo? ¿Cuánto hemos cumplido? La verdad, hermanos, a veces se nos hace tan fácil hablar y decir, pero también se nos hace muy fácil no hacerlo, no cumplirlo. Pero quiero, hermanos, que leamos esta última parte
o esta última parte escritural que se encuentra en Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer del 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es dura la palabra, hermanos, pero es la verdad. En primera aquí, y nuevamente Salomón está hablando de las promesas. Y está diciendo, no dejes que tu boca te haga pecar. Estamos aprendiendo que prometer y no cumplir es pecado. Es un pecado y que si nosotros seguimos en esa necedad de seguir prometiendo, nos echamos una maldición encima. ¿Por qué? Porque dice más adelante, ¿por qué quieres que Dios se enoje contra ti y que destruya la obra de tus manos? Que no haya bendición, que no haya bendición en tu vida, que no haya bendición en tu hogar, que tus hijos se rebelen, que tus hijos no quieran buscar a Dios. ¿Qué es, hermano? Muchas de las veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? No tengo esto, no tengo aquello, problemas, situaciones, circunstancias. Hay ocasiones en que Dios nos prueba, sí, pero hay ocasiones en que las cosas nos están pasando, pero es porque hemos prometido algo a Dios y que no hemos cumplido. Ese es el otro problema, hermanos, que si nosotros no cumplimos y si a veces hasta se nos hace hablar muy fácil, se nos hace fácil hablar a la ligera. Pero aquí, hermanos, la palabra del Señor nos está enseñando que nosotros tenemos que cumplir. Y mejor, si no queremos echarnos maldiciones encima, mejor es que no prometamos. Si yo digo, ay, pues, bueno, quizás, ¿verdad? Ahorita por las circunstancias que estamos pasando, pero hay iglesias, ¿no? Donde siempre hay flores. No, pues, yo no prometo, pero yo llevo flores. Yo no prometo, pero pues yo doy esto. Yo no lo prometo, Señor, pero mira, yo hice una funda, algo para el púlpito, para el atrín, o no sé, muchas cosas, hermanos, que podemos darle en ofrenda hacia Dios, pero sin prometer, sin que usted prometa. Ahora yo quiero que usted medite en su vida, que usted piense qué le ha prometido a Dios y que no ha cumplido. Solamente usted lo sabe. Pero yo, como se lo dije en un principio, muchas veces a nuestros hijos le prometemos algo y no lo cumplimos. Y eso, hermanos, es ocasión de un sentimiento, de un resentimiento o de un mal sentimiento que se ocasiona o que nace dentro de los hijos. Ahora usted imagínese, esa promesa no cumplida, sobre todo a nuestro Dios, ¿qué puede traer a nuestra vida? Sí, en ocasiones hay enfermedad. Ay, Señor, ¿por qué yo te he pedido y te he pedido y te he pedido? Pero ¿por qué no veo la sanidad? Ah, medítelo. Yo como le digo, hermanos, es la palabra, no es mi pensamiento, no lo es. ¿Por qué? Porque el Señor día con día nos habla, pero nos hace recordar que tenemos que cumplir. Es mejor no prometer y cumplir, y no que prometas y no cumplas. Todo esto, hermanos, es para beneficio de nuestra vida. Y yo como consejo final le quiero decir, hermano,
Si usted ha prometido algo a Dios y no ha cumplido, pídale perdón. Pídale perdón de corazón y dígale, Señor, pues ya no pude hacerlo. Ya no pude hacerlo, Padre. Pero sí te pido que me des la oportunidad de esforzarme por tratar de hacer esto o tratar de hacer aquello. Pero como dijo la palabra al principio, que no sea un lazo a nuestra vida lo que prometamos a Dios, sino que sea una bendición, así como lo fue en Ana. Así que hermanos, yo les agradezco su atención y espero hermanos que esta palabra la meditemos y que la compartamos. Quizás habrá gente, habrá algún hermano que usted conoce y que a lo mejor está pasando una circunstancia difícil. Usted puede ser la portadora de la palabra y decirle, oiga hermano, ¿y usted no le ha prometido algo a Dios? Oiga hermana, ¿usted no le ha prometido? Y va a ver, hermano, que esto va a ser de grande bendición. El Señor nos bendiga, hermanos, y que el Señor haga viva su palabra en cada uno de nosotros. Amén.